Se encienden los motores y se acelera tu pasión. Suave derecha, fondo 50, izquierda tarde, se cierra uno más por el medio. Ponete el cinturón de seguridad y acompañá a Beer Meyer en los próximos 60 minutos de Todo Rally. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa 87 de Todo Rally. Mi nombre es Beer Meyer y hasta las 22 los voy a estar acompañando con toda la información del mundo del derrape. Muy movidita esta semana, no solamente porque hubo mucha actividad, también la suspensión del Rally Marisierra, que iba a estar disputando el primer rally de Lezama debido a la lluvia, principal protagonista de todas las competencias que hubo no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. El Rally Sudamericano hizo su tercera fecha en Brasil, en Erechim, y ahí también la lluvia fue protagonista, lo mismo que el Rally Entrerriano, que abrió su temporada en Corrientes, en Montecasero. También el Rally Misionero, excepto el Rally Regional de la Federación 11, que estuvo corriendo en Ingeniero Huergo, el resto estuvo complicado por la lluvia, y ya vamos a estar repasando este fin de semana que hubo muchísima actividad, casi tanta como la del próximo fin de semana, que estaremos viendo también más adelante. Podés informarte de todo lo que pasa en el mundo del derrape con nuestra página web, todorally.net. Ahí toda la información de las distintas categorías, que son casi 20, están ahí alcanzando este número tanto a nivel regional, provincial, como también internacional, y obviamente el campeonato argentino, que es uno de los principales en cuanto a campeonatos a nivel nacionales, a nivel país, es uno de los principales de todo el mundo. Gran nivel de autos, con una producción rara por ahí a lo que se ve distinto de otros torneos, que tiene dos categorías creadas, ideadas nacionales, pero así está catalogado como uno de los principales campeonatos argentinos, y obviamente también la dureza de los caminos hacen que este rally argentino sea uno de los principales, y obviamente a la misma altura los distintos campeonatos provinciales y zonales que tiene nuestro país, que como ya repasábamos este fin de semana tuvieron muchísima actividad. Seguiste la actividad todo el fin de semana a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, @todorallyarg, y también a través de nuestro Facebook, donde nos podés buscar como Todo Rally, o directamente, más sencillo, entras a facebook.com/todorally y ahí haces clic en me gusta. Y también no te olvides de que podés escuchar todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Ahí también nos podés buscar como Todo Rally, o directamente entrar al link youtube.com/todorallyarg, por si queda alguna duda, y es mucho más sencillo, y ahí encontrás todos los programas y también los videos que hemos subido a lo largo de estas 3 temporadas de Todo Rally. Nos estás escuchando a través de Radio Altagracia. Agradecemos a nuestro operador que estuvo ahí ingeniándoselas para que podamos salir también mañana por Radio Champaquí, pero nos estás escuchando en este momento el lunes a las 21:12 en directo por Radio Altagracia, FM 103.9, Radio Tajamar 104.9, a través de la página web de radioaltagracia.com.ar, y mañana, martes, desde las 21 también nos vas a estar escuchando a través de Radio Champaquí. Así que si nos estás escuchando en vivo en este momento en Villa Dolores a través de la radio, la FM 100.3 y 100.1, es porque ya estamos el martes, como dije el lunes pasado. Así que muchos saludos para todos los dos lados de la sierra, que estamos llegando con Todo Rally.
Les dije que era muy cargado este programa, así que vamos a empezar ya con lo que fue la actividad de este fin de semana, que como anticipé tuvo como gran protagonista la lluvia. En este caso vamos a arrancar con el Rally Entrerriano, que disputó su primera fecha de la temporada y no lo hizo dentro de la provincia, se dirigió a Montecaseros. Allí realizó esta primera fecha el rally denominado Arriba Corrientes, un gran trabajo de el entrerriano, que antes estaba oriundo de Gualeguay, que antes estaba viviendo en esa ciudad, de Javier Tofay, que se dedicaba a hacer lo propio dentro de la provincia de Entre Ríos. Ahora desde Corrientes ha organizado impecables fechas para el provincial entrerriano y también lo ha hecho para el rally argentino, y esta no fue menos que se trató de la apertura de la temporada del rally entrerriano, que tuvo grandes complicaciones hasta llegar a este comienzo, que la verdad tiene mucho de rescatable, porque como decíamos se pudo reflotar una fecha que estaba muy complicada con el tema de la lluvia. Se mantuvo la intención de hacer 11 pruebas especiales, se modificó el organigrama original y hay que destacar que esta es la primera competencia que hizo AMPRINRER, una sigla bastante complicada de pronunciar, que es la nueva entidad que comanda los rumbos de la categoría. Antes recordemos que estaba en su mayoría dedicado a lo que era el Autoclub de Concepción del Uruguay, el ACU. Hacía no solo la parte de fiscalización, sino también de organización de las fechas, pero a partir de esta temporada una asociación de los pilotos y participantes del rally entrerriano son los que van a dirigir a la fecha y organizar las distintas competencias, que seguirá obviamente con la fiscalización del ACU. Siguiendo con lo que fue esta actividad del Rally Entrerriano, su apertura del campeonato del Montecasero, tuvo como ganador a Emiliano Shanton junto a Eduardo Basarelli con un Volkswagen Gol de la clase A6. No solamente Shanton se quedó con su categoría, con la A6, sino también con la general. El piloto de San José logró quedarse con esta primera victoria de el torneo provincial entrerriano, ya que heredó el primer lugar de manos de Leandro Bonín, quien hasta la prueba especial número 8, que esto fue promediando el domingo, porque se realizaron 11 pruebas especiales, era quien venía ganando, pero una salida de camino le privó de mantenerse en la competencia, así que fue Shanton quien aprovechó esta posibilidad para quedarse con el primer triunfo de esta temporada, como decíamos, no solo en la división A6, sino también en la general del rally entrerriano, donde más atrás del piloto de San José se ubicaron Rodrigo y Mariano Ricciardi, este binomio de Concepción del Uruguay a bordo de un Volkswagen Gol. Fueron los segundos, no solo dentro de la A6, sino también de la clasificación general del rally entrerriano, por delante de Mariano Terraza y Néstor Benigaud, quien también completaron el podio para el Gol y fueron los terceros, no solo dentro de su división, como ya repasamos la A6, sino también dentro del clasificador general de esta primera competencia del entrerriano. Pasando al resto de las categorías, en la AZ, Luis Erpen fue el vencedor. Es la primera vez que gana este piloto dentro de esta categoría. El de Concepción del Uruguay debutó como vencedor junto a su navegante Julián Rodenas con un Volkswagen Gol. Como siempre ya repasábamos en otras oportunidades, la categoría, todas las categorías, todas las divisiones del campeonato entrerriano están comandadas por los Gol, casi una monomarca, a pesar de las distintas variantes del reglamento. Hay algunos Gazelle, algunos K, pero en su mayoría son Gol los que están compitiendo en las distintas variantes, como ya repasábamos en la
A6 el podio fue completo y casi todo el clasificador para los Gol, pero en este caso también en la AZ, Luis Serpen con un Gol fue quien se quedó con el triunfo, la primera vez para él, como decíamos. Daniel Parravesini y Matías Bertoli completaron el podio de esta división. La intermedia, de las 3 que tuvo en esta fecha, tendrá 4 el campeonato argentino, el campeonato cordobés, estoy complicado hoy, el campeonato entrerriano, tantos campeonatos que tenemos, como decíamos, en este caso estamos hablando del entrerriano. En la división principal es la A6, la AZ es la división intermedia y la N9 es la división menor, pero habrá una inferior a esta que será la N9 Light, pero eso por ahora no tiene ningún participante, así que habrá que esperar un poco para ver quién se suma en esta división, que en el caso de la N9 tuvo a Néstor Ramírez como vencedor, el subcampeón de la temporada 2013, arrancó de gran manera esta temporada, seguido por Hernán Adami, obviamente todos ellos con Gol, y Gastón Gramat completó el podio. Néstor Ramírez fue navegado por Adrián Udrizard, como decíamos, los subcampeones del 2013 de esta categoría N9 del Rally Entrerriano. Esta competencia que abrió la temporada, como decíamos, fuera de la provincia de Entre Ríos, tuvo 32 participantes con un total de 21 arribos que completaron la competencia y, como decíamos, fue un ensayo más que positivo para esta nueva organización, que es la que está comandando la categoría ahora, mejor dicho, organizando las distintas competencias, todavía con la fiscalización del ACU, del Autoclub de Concepción del Uruguay. Así que habrá que esperar al desarrollo de esta temporada, que arrancó bastante bien, incluso en el tema de difusión han mejorado muchísimo lo que se venía haciendo, han trabajado bastante, se nota a lo largo del fin de semana, y un punto muy a favor es algo que para los que no pueden estar ahí en la competencia, o incluso a los que están pero no pueden estar cerca de cronometraje, el tema de los tiempos online es algo fundamental para todas las categorías, para poder seguir en minuto a minuto, segundo a segundo, y poder tenerlo de la manera que lo implementó desde esta fecha del campeonato entrerriano. Es un punto para felicitar, sobre todo para la gente que seguimos a los distintos rallies, no solamente por fanáticos, sino también como coberturas periodísticas. Así que para felicitar lo que hicieron en esta competencia de poder incluir este tema de los tiempos online para el rally entrerriano. Dejamos lo que fue esta primera fecha del Rally Entrerriano en Montecaseros y pasamos a la tercera competencia del año del Rally Sudamericano, que estuvo corriendo en Brasil con epicentro en Erechim. Como comentábamos, también la lluvia fue un principal protagonista de este fin de semana. Muchísimo barro, habrán visto muchas fotos que hemos compartido, incluso videos de lo que fue esta competencia, que dejó muchos pilotos sin poder completarla. No hubo un buen porcentaje de arribos en ninguna de las categorías, hubo muy pocos autos que completaron el final de esta prueba, pero no solo fue una gran prueba, sobre todo por el tema del barro, sino también porque la competencia de Erechim se está midiendo a nivel internacional para hacer una organización a nivel del campeonato del mundo. Es la idea y es lo que pretenden cada vez que el Rally Sudamericano está presente en esta competencia. Se está trabajando mucho, aún reconocen que están lejos de poder organizar una fecha como es lo que fue hace casi un mes el Rally Mundial en Córdoba, pero estuvieron presentes aquí viendo en Carlos Paz cómo se estaba trabajando. Todavía reconoce que le falta, pero y la venta que hicieron de esta fecha fue buscando claramente lo que va a ser en un futuro, y ellos esperan no muy lejano, obviamente,
de poder tener esta posibilidad de estar dentro del campeonato del mundo, y así trabajaron a lo largo de este fin de semana, que obviamente la lluvia y el barro no les pudo empañar todo lo que se trabajó desde Brasil para poner esta fecha de Erechim, que tuvo un visitante como el gran ganador, al paraguayo Diego Domínguez, con un Ford Fiesta R5. Domínguez es navegado por el argentino Edgardo Galindo ya hace unas cuantas temporadas, como decíamos, con un Ford Fiesta R5, fue quien se quedó con el triunfo, no solamente en la RC2, vamos a tener complicaciones acá en las denominaciones para los que no están acostumbrados a las nuevas denominaciones justamente de la FIA para las distintas categorías. Acá se van a hacer un lindo enredo. Algo está empezando a usarlo también esta terminología del rally argentino, pero todavía siguen con los nombres comunes usuales, pero el rally sudamericano ya los adoptó directamente. En este caso, la RC2 es donde están dentro de estos campeonatos los autos R5, y allí fue donde Diego Domínguez se impuso, y también obviamente dentro de la general de esta competencia de Brasil, que tuvo podio completo para los representantes paraguayos, todos con Fiesta R5. Recordemos que hay muchos de estos autos ya dentro del campeonato paraguayo que también los están utilizando dentro del rally sudamericano. En este caso, el segundo puesto fue para Didier Arias, y para Milton Marcos fue el último escalón del podio, navegado también por otro argentino, por Claudio Bustos. Hubo festejo argentino dentro de la RC5, ahí está, me estaba por hacer lío yo también. Quienes ganaron en esta categoría fue el binomio catamarqueño Miguel y Roberto Lozano, con un Ford Ka. Se impusieron dentro de esta división, que solamente tuvo 2 arribos. Ignacio Sosa, el uruguayo, fue quien completó el clasificador para la RC5 con un Honda Civic. También hubo festejo argentino en esta división dentro de la segunda etapa, ya que Pablo Peláez y Maximiliano Echeverría, con el Peugeot 206, se quedaron con la segunda etapa tras haber tenido que abandonar el sábado en la primera jornada por una complicación, una pieza que se rompió en la caja de cambios. Le privó de seguir en carrera cuando venían ganando, y se repusieron el domingo, pudiéndose quedar con la segunda jornada de actividad dentro de este rally sudamericano en Erechim. Siguiendo con otros festejos argentinos, también tuvo una gran actuación el navegante Leonardo Ushuaia, que junto a Eduardo Happy Peredo se quedaron con el triunfo dentro de la RC2N con un Mitsubishi Lancer 9, Evo 9, y allí con este vehículo se quedaron con la victoria en esta división, seguido por el uruguayo Rodrigo Ceballos y los paraguayos Augusto Bester y Henry Clover. Y para completando el clasificador de esta división, otro binomio argentino, Raúl Raca y Juan Pablo Carrera, con un Subaru Impresa, ocuparon la quinta posición de la RC2N. Ahí está, ese es el nombre de esta categoría. Como les dije, para los que no están acostumbrados a ver estos nombres, les va a resultar un poco complicado al principio, pero es lo que hay, lo que está utilizando hasta en este momento la Federación Internacional del Automóvil para hacer un poco más sencillo las distintas categorías, pero nos está complicando bastante el tema de poder decir cada una de las divisiones y entender de qué estamos hablando. En la RC3 hubo un solo arribo, en este caso el uruguayo José Mazzola con un Ford Focus fue quien terminó la competencia. En la RC4 los brasileños Leandro Murillo y Leandro y Murilo Brustolin fueron quienes se quedaron con la victoria con un Renault Clio. En esta división también hubo representación argentina, en este caso los sanjuaninos Gabriela Barca y Juan Cruz Varela, pero debieron abandonar el sábado por la rotura de la caja y no se reengancharon el domingo, así que lamentablemente ellos no pudieron estar
presentes en la segunda etapa y buscar revancha de lo que había sido un principio de buena actuación, pero se quedaron sin frenos al cortar un flexible, y allí fue donde exigieron la caja de cambios hasta que lamentablemente se rompió y no pudieron seguir en carrera con el Volkswagen Gol. Ya repasamos lo que fue el rally entrerriano, también el rally sudamericano, y ahora nos metemos en lo que fue la tercera fecha del regional de trepadas que estuvo corriendo este fin de semana. Mejor dicho, ayer se concentró toda la actividad de competencia en Pozo del Molle. Allí Diego y Roberto Martínez se quedaron con el clasificador general y también dentro de la división Fuerza Libre. En esta división hubo 5 arribos. Completaron el podio Walter Cuello y Henry Calieris, con el binomio de esta ciudad de Altagracia, Henry Calieris y Claudia Guardi, con un Ford 1600. Allí, como decíamos, ellos completaron el podio de esta competencia dentro de la fuerza libre del regional de trepadas. En lo que hace a la división A1, la victoria quedó en manos de Mariano Storani, navegado por Mariano Real en un Volkswagen Gol. Dentro de la N1, los ganadores fueron Franco Drudi y Norberto Echeverría, también con un Gol. En la N2, Hernán Echeverría y Leonardo Bacaloni se quedaron con la victoria con un Ford Ka, mientras que en la división A5, Esteban Ibáñez y Mauricio Torres fueron los vencedores en un Fiat 147, se quedaron con la victoria dentro de esta competencia, la tercera de la temporada del regional de trepadas. Con esta información del regional de trepadas completamos este primer bloque, que todavía nos queda todo lo que pasó en el regional de la Federación 11, también el rally misionero y los argentinos que estuvieron corriendo en el rally móvil con gran resultado, que ya lo vamos a estar repasando en el próximo bloque. Si sos de esos que le hablan a su auto, Dobla, mi amor. ¡Sube a fondo! ¿sabés qué es lo que les pasa? Está chanchazo. Debe ser la altura. Dejas todo en cada curva. Todo puesto, ¿verdad? Sí. ¿Los huevos? Bien puesto. Bien. O simplemente sos fanático de los derrapes. Todo Rally es para vos. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez, división manejo de agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote, con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03446 495477 www.astilleroam.com.ar. Con Urquiza estás a un clic de tu próximo destino. Ingresá a www.generalurquiza.com.ar y viaja de la forma más rápida, sencilla y segura. Urquiza, siempre vigente. Urquiza, siempre más. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Fin de espacio publicitario. Arrancamos este segundo bloque de Todo Rally con el rally misionero. Vamos rápido porque ya repasamos 3 de las categorías que estuvieron corriendo, pero todavía nos queda mucha actividad y también lo que se va a venir el fin de semana, que va a haber mucho también
por ver qué actividades haya. Esperemos que no vuelva a afectar la lluvia y complique nuevamente los cronogramas, como viene sucediendo lamentablemente el año pasado, que al final del último semestre del año estuvimos muy complicados con el tema de la lluvia. Esperemos que no arranquemos nuevamente ahora. Por lo pronto el Rally Misionero también estuvo complicado con este tema, pero pudo disputar su segunda fecha. Se había complicado el inicio de este Rally de Monte Carlo, como ya dijimos la semana pasada y lo repetimos a lo largo de Twitter. Juan Roldán era uno de los que nos comentaba este tema. No viajaron tan lejos los pilotos del Rally Misionero, sino simplemente una ciudad dentro de la provincia de Misiones para disputar allí esta segunda fecha del campeonato provincial, que tuvo como ganador a alguien que volvió en esta competencia luego de unos 6 meses parados. Estamos hablando de Cristian Rosiak junto a Hugo Tomás, también con un Mitsubishi Lancer Evo 9, se quedaron con el triunfo en esta competencia. Como decíamos, regresó luego de unos casi 6 meses, de medio año parado. Había sido su última competencia cuando finalizó el campeonato de la temporada pasada, el Rally Misionero, justamente el Gran Premio Coronación en Aristóbulo del Valle, pero aún así, a pesar de este parate y de la inactividad, logró un gran triunfo este fin de semana en el Rally Misionero en Monte Carlo en esta segunda fecha de la temporada. I want you to listen to the fat bass that will send the blood coursing through your veins. It'll show you you're alive. En otra de las divisiones del Rally Misionero, estamos hablando del grupo A, el triunfo fue nuevamente para Seudónimo Sainz y Moya, que con un Volkswagen Gol repitieron lo que habían logrado en la primera competencia de la temporada en Apóstoles y volvieron a quedarse con todos los puntos que hubo en juego en esta cita en Monte Carlo. Obviamente que están liderando con comodidad el campeonato, y en esta oportunidad el segundo puesto fue para Fabio Montiel con un Renault 18 y pudo apenas quedarse con esta posición por un segundo sobre el tercero, Raúl Faúndez, con un Volkswagen Gol, quien fue el que ocupó el último escalón del podio en esta competencia dentro del grupo A de esta clase de el Rally Misionero. En la N2, dentro de, siempre hablamos de lo que es el campeonato de Misiones, el vencedor fue Luis Kondratyuk. Esperemos que después el chino Smialkowski no me agarre y me corrija todos los apellidos. Siempre me dice que los pronuncio bastante bien, pero esperemos este no sea el caso de equivocarnos. Como decíamos, el ganador de la división N2 fue Luis Kondratyuk con un Volkswagen Gol, que también, al igual que Rosiak, volvió a la actividad con esta victoria este fin de semana en Monte Carlo. Y a pesar de que volvía a la competencia, fue un triunfo obviamente muy festejado, lo que más celebraron del podio fue Darío y Hugo Gómez, que también con un Volkswagen Gol fueron debutantes y ocuparon el segundo lugar. Fueron obviamente de los que más celebraron al subir al podio. Es la primera competencia para este binomio de Puerto Iguazú, que debutaron en esta jornada, y además se quedaron con el triunfo en la segunda etapa de esta competencia. Completó el podio el binomio local de Monte Carlo, Nelson Jiménez y Andrés Cruce con un Volkswagen Gol. Esto siempre estamos hablando dentro de la N2 del Rally Misionero. En la N7 hubo un solo competidor que completó toda la competencia, ya que los otros 6 pilotos no pudieron hacer toda la exigencia de este fin de semana del Rally Misionero de Monte Carlo, y fue Jamil Petersen quien se quedó con el triunfo. No solo
se llevó la victoria, sino que además estrenó de la mejor manera la Renault Fuego, que puso en competencia este fin de semana, y en la primera competencia que realizó el piloto de Posadas con este vehículo obtuvo el triunfo, y además, como decíamos, un fin de semana muy exigente, y fue el único que pudo completar los tramos cronometrados, todos los tramos cronometrados de este fin de semana del Rally Misionero. La N6 no tuvo una definición como todos hubieran esperado, no se pudo finalmente definir en los tiempos, sino que tuvo que definirse en la instancia técnica, ya que una vez finalizada la competencia, Marcelo Kasurek, quien había sido el más veloz con su Volkswagen Gazelle, había, como decíamos, sido el primero tras toda la competencia, no pasó la revisión técnica y fue obviamente excluido tras la revisión de su auto, de su Gazelle, y así quedó el triunfo en manos de Basilio Zimbalisti, que con su Volkswagen Senda se quedó con la victoria. También volviendo a la categoría en esta competencia, otro de los nuevos ganadores que tuvo esta fecha del Rally Misionero, que como decíamos, además tuvo en esta división en la N6, quien venía ganando, Maximiliano Izambizaga, que hoy compartimos justamente una foto, pues estaba pensando, me había quedado con esa imagen. No sé si lo habrán podido ver todos, seguramente ya en un ratito lo voy a estar compartiendo nuevamente, así saben de qué les estoy hablando. De un auto volcado, pero no solamente por el hecho de estar volcado en el medio del camino, sino la cantidad de barro que tenía ese auto de costado, que ni siquiera se daba cuenta de qué auto era. Y además de eso, no era barro solamente de haber levantado en el camino, como se puede embarrar un auto, sino era impresionante, como si se hubiera trabado desde ese lado antes de volcar. Estamos hablando del auto de Maximiliano Izambizaga, que lamentablemente era quien venía ganando, pero debió abandonar por este vuelco sin consecuencias, obviamente, para la tripulación de este vehículo. Estábamos hablando de la clase N6 del Rally Misionero, que, como ya decíamos, tuvo como ganador, ahora sí, ahí estamos, luego de la revisión técnica, a Zimbalisti, y que completaron el podio Dante Duarte con un Volkswagen Gol y Mauricio Sainz con un Fiat 147. Repasamos todos los ganadores del Rally Misionero, que tendrá su próxima fecha el 12 y 13 de julio. Todavía el escenario está a confirmar, pero allí se realizará la próxima competencia del Rally Misionero, que será la tercera de la temporada. Fat Bass. Continuamos ahora con el Rally Regional de la Federación 11, que estuvo disputando este fin de semana su tercera competencia del año en Ingeniero Huergo, y allí Nicolás Madero fue el dominador del fin de semana. Junto a Federico Centani se quedaron con el triunfo dentro de la división Super R con el Subaru Impresa. La verdad que para los que pudieron disfrutar este segundo rally centenario de Ingeniero Huergo, habrá sido muy impresionante poder ver en estos vehículos que ya no están corriendo dentro del campeonato argentino, que lo habían hecho en su momento, pero que ahora ya quedaron casi en desuso. Incluso durante el fin de semana nos preguntaban si estos autos todavía estaban corriendo, y si hay algunos de ellos, sobre todo en el sur, lo hemos visto en el regional de la Federación 11 y también en el Rally Neuquino, pero no dejan de sorprender que pilotos de la talla de Nicolás Madero, Raúl Martínez, que viene de ganar en el campeonato argentino, aunque ya que estamos hablando del tema, aún no hay ninguna definición respecto de la última competencia del rally argentino junto con el rally mundial. Todavía no está no está la resolución de lo que es la exclusión de Miguel Baldoni, dato aparte, ya que lo nombrábamos a Raúl Martínez. Y también se agregó este fin de semana Alejandro Cancio,
Son los habituales 3 animadores dentro de la Super R, mostrando el gran nivel, y en este caso fue Nicolás Madero junto a Federico Centani quienes se llevaron con el triunfo con el Subaru Impreza Super R. Fat Bass. El piloto de Bariloche, Nicolás Madero, se quedó con el triunfo en las 2 etapas y obviamente, como repasábamos, en la Super R y también en la general de esta competencia, la tercera fecha de la temporada del rally regional. Y vaya paradoja que subió al primer puesto del campeonato, pero empatado con el Raúl Martínez, quien fue su escolta este fin de semana. Junto a su navegante César Luengo ocuparon la segunda posición con algunos problemas mecánicos. Tuvieron primero la rotura de un semieje, luego el motor llegó roto al final de la competencia. A duras penas lograron entrar al parque cerrado para poder complementar la competencia. Suerte que no tuvo en su caso Alejandro Cancio, que venía tercero, navegado en esta oportunidad por Rubén García en lugar de Santiago, y sufrió la rotura de el diferencial cuando estaban completando el primer rublo del día domingo, y allí quedaron las posibilidades del piloto neuquino de poder completar el podio de esta competencia en Ingeniero Huergo, y se tiene que conformar también con el tercer escalón dentro del campeonato. Como decíamos, el primer puesto está empatado con el Raúl Martínez y Nicolás Madero con 73 puntos, 40 unidades tiene Alejandro Cancio luego de esta competencia. Fat Bass. Seguimos con lo que fue esta tercera fecha del rally regional, que estuvo disputando su competencia en Ingeniero Huergo. Ya repasábamos lo que ocurrió en la clase superior en la Super R, y en las divisiones menores, en la A7, solo registró el arribo de Nicolás Angeloni, quien obviamente se quedó con el triunfo dentro de esta división con un Citroën C4 navegado por Pablo Layán. En la N2 el triunfo quedó para Mauricio Estigliano. Ahí lo estuve practicando a la tarde, pero no me salió igual. Navegado por Mauricio... estamos haciendo lío. Navegado por Mauro Posebón con un Fiat Palio, seguido por Diego Orellana con un Forca, y Pablo Capeta completó el triunfo, esto siempre dentro de la división N2 del rally regional. En cuanto a la A6, Claudio Soya junto a Jonathan Salinas fueron los vencedores en un gol, seguidos por Nicolás Tibaldi con un Renault Clio, los únicos dos arribos de esta competencia, ya que quien venía ganando, Luis Beltrán, se quedó en el último tramo al cortar un palier, y allí quedaron sus posibilidades de triunfo. La A5 fue para Nicolás Aburto y Gastón Acef con un gol,
por delante de Juan Carlos Silenzi con un Volkswagen Gol y Jorge Grassano también con un Volkswagen completando el podio. La división A1 fue para Carlos Poli, navegado por Fabián López sobre un Ford Ka, escoltados por Pablo Gugelmin con un Fiat 128 y Héctor Buca. Fueron los 3 del podio de la división A1. Listen. Repasamos lo que fueron los resultados del rally regional de la Federación 11. Ahora vamos a pasar a resumir lo que fue la participación de los argentinos en Chile, el rally móvil, que como siempre tiene muchos representantes de nuestro país, sobre todo en el lado de los navegantes. Ahí nos estaban comentando colegas de Chile que para la parte final de este año se espera que haya algún argentino dentro de la N4. Sabíamos que había alguna posibilidad de que estén presentes algunos pilotos, pero que lo definía un tema presupuestario. Pero en este caso vamos a hablar de todos los navegantes que con gran suceso estuvieron presentes este fin de semana. En el caso de Emilio Roselet, navegado por, obviamente estamos hablando siempre de los navegantes, que son los argentinos, por Marcelo Bricio, se llevaron el triunfo en la N4 y en la general. Allí festejó uno de los pilotos argentinos. Lo propio hizo Javier Montero, el Chaca. Fue segundo junto a Ingo Hoffman en la R3, escoltando en este caso a Tomás Echeverry. Cuarto dentro de esta división en la R3 finalizó Manuel Prieto. En la butaca derecha de Ramón Ibarra. Por delante, quien finalizaron quinto, estamos hablando de Laureano Grigera, junto a su piloto Alejandro García Huid. En la N3 también hubo gran repercusión argentina, ya que venció, en este caso, Fabián Cretu, navegando a Cristóbal Ibarra. También estuvo en el podio, en la segunda posición, Emiliano Robacio, quien acompaña a Benjamín Israel, y el quinto puesto siempre está dentro de la N3. Concluyó otro de los cordobeses que corrió este fin de semana en Chile, Matías Mercadal, navegando a Vicente Israel. Otro que estuvo presente también, subiéndose al podio con una segunda posición, fue Pablo Olmos, quien navega a Cristian Esteva, y escoltaron a Sebastián Silva. Y también dentro de esta posición, dentro de esta división estamos hablando, dentro de la N3 Light, fue otro argentino quien completó el podio, Gustavo Beccaria, navegando a Eduardo Kovacs. Fueron terceros detrás del otro navegante argentino, como decíamos, de Pablo Olmos. Vamos al segundo corte, que todavía nos queda todo lo que se vendrá el próximo fin de semana y algunas novedades del rally argentino, así que vamos a aprovechar el tiempo que ya nos queda muy poquito en el último bloque. ¿Querés vivir el rally desde adentro? Y 200 más, derecha de media por adentro. Todo Rally es tu programa. Acompañá a Bir Meyer y entérate de todo lo que pasa en el mundo del derrape. Inicio de espacio publicitario. Ahora con Urquiza podés tener tus pasajes en solo 3 pasos. Comprá online, imprimí el comprobante y embarcá directamente. Ingresá a www.generalurquiza.com.ar y viajá. Urquiza, siempre vigente. Urquiza, siempre más. Astillero Arroyo Martínez, División Implementos Agrícolas Forestales. Rolos aplasta maleza, acoplados forestales, estructuras metálicas, reparación de maquinaria agrícola y vial. 03446 495477 www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa?
Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Fin de espacio publicitario. Comenzamos el tercer y último bloque de Todo Rally. Mucha actividad va a haber este fin de semana, así que vamos a arrancar con todo eso, pero antes vamos con unas noticias del rally argentino. Como ya anticipábamos desde nuestra página web, se cayó finalmente lo que iba a ser la competencia, la cuarta fecha del campeonato argentino en La Rioja. No va a ser posible, un problema netamente económico. La organización estaba trabajando en eso, algo que ya habíamos hablado. Estaban muy complicados con el presupuesto necesario para poder llevar adelante esta competencia. No tuvieron el apoyo gubernamental de otras circunstancias, tampoco era posible conseguirlo de alguna otra manera al presupuesto necesario, por lo que la fecha que en principio iba a ser para la ciudad capital de La Rioja, luego se había mudado a Chilecito, no va a estar, por lo menos siendo la cuarta competencia del año dentro del campeonato argentino. Esperan poder reflotar esta competencia para más adelante. Aún no está claro cómo pueden solucionar este tema. Claramente la economía hoy por hoy está muy complicada para todos, así que habrá que ver finalmente si pueden llevar adelante alguna gestión para que a lo largo de lo que queda de esta temporada puedan tener su fecha finalmente y no perder esta cita que el año pasado recuperaron luego de 14 años y que estaba la posibilidad o era lo que se creía iba a estar presente también esta temporada. Una buena para La Rioja, finalmente, Aymogasta se confirmó para lo que va a ser la próxima competencia del rally, estamos hablando siempre del rally integración, del rally interprovincial del campeonato que está formado por La Rioja justamente y por Catamarca. Va a tener esta cuarta fecha, lo que va a ser el fin de semana del 4 al 6 de julio. Allí va a estar disputando esta cuarta competencia de la temporada de este campeonato de integración de rally de Catamarca y La Rioja. Hay unos temitas que me estaba olvidando del rally argentino. Posiblemente la cuarta fecha sea una que no estaba prevista en un inicio. Quizás tengamos que visitar el llano de la provincia de Buenos Aires. Habrá que esperar unos días para ver si finalmente se confirma esta posibilidad. Y también va a venir con muchos cambios la próxima fecha del rally argentino en Catamarca, ya que va a haber algunos cambios de navegantes y algunos pilotos que no van a estar presentes, y algunos de los que no estuvieron presentes en la segunda fecha tampoco lo harán en esta competencia, pero ya tendremos que esperar que se acerque la fecha de Catamarca para poder confirmar finalmente qué va a suceder de todas estas variantes que estamos comentando. Este fin de semana se iba a disputar la tercera fecha de la temporada del Rally Marisierra, se iba a ser en Lezama, pero esta competencia debió suspenderse. Primero había habido algunos rumores de que estaba complicado con el tema de la lluvia, incluso hubo un comunicado antes de que se inicie la actividad, viendo a ver qué pasaba finalmente el jueves por la tarde. Era una de las posibilidades que estaban aguardando los distintos partes del tiempo, estaban viendo qué indicaba el servicio meteorológico para ver si se podía hacer con normalidad esta fecha, porque los caminos, si bien
no tenían mayores complicaciones. Si volvía a llover, sí se iba a generar este problema, y lo que ocurrió justamente en la madrugada del sábado, y valga la redundancia, aguó la fiesta que estaba prevista para el fin de semana pasado y se trasladó para el fin de semana siguiente. Una iniciativa de la categoría que hay que resaltar en este caso es que, más allá de que lamentablemente no se pudo hacer obviamente la fecha, y que hay gastos que se incurrieron ya, los autos de los que estaban interesados y no querían moverlos nuevamente, hacer distintos viajes, pudieron dejarlos en un predio que dispuso la Intendencia, en un galpón con seguridad a las 24 horas, y también otras cuestiones, como por ejemplo de que este fin de semana no va a haber actividad previa, no se va a realizar la rampa ni el shakedown, actividades que ya se hicieron el fin de semana anterior. Entonces, para abaratar costos, todas estas cuestiones se estuvieron trabajando, y así poder tener una competencia con total normalidad, y esperemos que este fin de semana no llueva, aunque los pronósticos no son muy favorables en cuanto al clima de este fin de semana para la fecha, la tercera de la temporada del Rally Marisierras, el primer rally de Lezama. Ya nos estamos pasando el tiempo y todavía nos queda muchísima actividad por repasar. El Rally Mundial va a estar corriendo este fin de semana en Cerdeña, que esta competencia es la primera luego del campeonato de la fecha disputada en Argentina. Es la sexta de la temporada, que viene a disputarse con una novedad para lo que es el equipo Hyundai, que ganó este fin de semana en el Rally de Antares. Estuvo, obviamente que es un rally en asfalto, que no tiene mucho que ver con lo que se va a disputar este fin de semana, pero Brian Buffier llegó a esta competencia, como decimos, al Rally Antares, con el i20 de Hyundai, para tener no solamente una experiencia más sobre el auto y poder sumar kilómetros, sino también darle cierta motivación al equipo, logrando este triunfo este fin de semana en una competencia de preparación para lo que van a ser las próximas fechas en asfalto, que, como decíamos, no tiene mucho que ver lo que va a ser este fin de semana en Cerdeña, pero que obviamente en lo anímico suma bastante a Hyundai, que viene muy complicado con el tema de desarrollo de los autos, poca confiabilidad está teniendo. Obviamente, al ser la primera temporada es lógico en estos casos, pero que están complicándose, y justamente lo han demostrado con la decisión de incluir a un ingeniero técnico, algo que no tenían, un director técnico dentro del equipo para esta temporada. Hemos compartido también en estos últimos días distintas fotos de test de los pilotos que estuvieron probando, así que seguramente vamos a tener alguna mayor novedad en estos días, que obviamente ya están los pilotos haciendo hoja de ruta de lo que será esta competencia de Cerdeña, la sexta de la temporada este fin de semana. Obviamente este Rally de Italia tendrá a los grandes protagonistas en tierra, que veremos qué resulta de esta competencia, que vamos a seguir obviamente a través de las distintas redes sociales. Y ya de paso te repito que si quieres seguirnos en Twitter, @todorallyhereje, o en Facebook nos buscas como Todo Rally, o entras directamente a facebook.com/todorally. Esto es en lo que hace, como decíamos, a la sexta fecha de la temporada del Rally Mundial, que está corriendo este fin de semana en Cerdeña, en Italia. No será la única actividad, ya la que repasábamos del Rally Marisierras y también del Rally Mundial. También se estará corriendo el Rally santafesino, lo hará en Fuentes, allí estará disputando esta segunda fecha de la temporada, estará corriendo allí. También lo hará el Rally santiagueño, correrá en Fernández, la segunda competencia del año, e inaugurará la temporada 2014 el Rally sanjuanino en Ullum. Ahí estará realizando esta competencia, así que la próxima semana vamos a tener un programa muy cargadito con todos estos resultados. Muchísimas gracias a la gente de Radio Champaqui, que nos vas a estar escuchando
ya, como digo siempre, si nos estás escuchando en Villa Dolores en este momento, es porque es martes y ya estamos finalizando nuestro programa. Y hoy nos estuviste escuchando, hoy lunes, nos estuviste escuchando en directo a través de Radio Altagracia, FM 103.9 y Radio Tajamar 104.9 y también por internet en la radioaltagracia.com.ar. y nos estuviste escuchando este programa número 87 de Todo Rally. Y ya estamos pensando lo que será la próxima semana con toda la actividad que ya te estuvimos repasando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Te espero la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Llegamos al final por este programa, pero no te pierdas la próxima largada. El lunes volvemos con más Todo Rally. Desde Altagracia 103, hacemos tus días mejores. Radio Altagracia, más radio.